Nuevamente nos llena el corazón de alegría por volvernos a encontrar contigo y los tuyos en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, extraemos tópicos necesarios para estos días. El pueblo de Israel necesitaba intercesión y Dios se le acercó a Moisés y le dijo: yo habitaré en medio de ustedes, pero me haréis un tabernáculo que será la sombra del porvenir. Será nada más un microcosmo del macrocosmo allá en el trono celestial. Lo haréis a la medida que yo os pido. 3 partes tenía el santuario: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Encontramos que en cada parte había muebles que simbolizaban la trayectoria del Mesías que iba a quitar el pecado del mundo, al punto tal que nos llevaría un día al propio trono del Padre para nosotros heredar la herencia que Él tiene preparado para nosotros. Bueno, el pecador llegaba al tabernáculo y necesitaba restitución, perdón de pecados. Él estaba proyectándose a la venida del Mesías, que sería el verdadero cordero que quita el pecado del mundo. Traía su corderito, que era un animal limpio de acuerdo a Levíticos 11. Lo traía delante del sacerdote y allí era sacrificado en proyección futura, en memoria del futuro Mesías que iba a venir a quitar el pecado del hombre. Entonces, ahora vayamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y mira lo que dice. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué privilegio ser el primer heraldo de Jesús, como vemos en Mateo capítulo 3, versículo 1. Heraldo de aquel de quien dieron testimonio todos los profetas de la antigüedad como el verdadero sacrificio. ¿Cuál de los profetas no se hubiera conmovido ante ese mismito privilegio? No es de extrañarse que más tarde Jesús hablara de Juan como del profeta mayor que hubo en todo Israel. Lucas, por supuesto, 7, 28. El cordero para el tabernáculo es un símbolo de sacrificio, no solamente en la tradición hebraica, sino también en la tradición cristiana, representando la pureza, la inocencia. Ahora entendamos que su sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, establece un nuevo pacto de redención. Cuando el pecador llegaba al atrio, a donde estaba el altar de sacrificios, a donde se sacrificaba el emblema del futuro Mesías, ese emblema hablaba de Jesús, conocido como, luego más adelante, como el Cordero de Dios. Es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, ofreciendo salvación a la humanidad. Oh, el acto de sacrificar un cordero durante la Pascua es un recordatorio del sacrificio de Cristo. Y su sangre es vista como un medio de salvación y protección. Quiero decirte a ti que esta imagen del Cordero te debe invitar a reflexionar sobre el amor y la misericordia de Dios, quien ofrece perdón a través de su Hijo. Ese Hijo, quien fuera restaurado o que restauró la relación entre el ser humano caído y lo divino,
A donde falló el primer Adán, el segundo Adán venció en el mismo terreno todas las tentaciones conocidas al hombre, conocida en todo el universo. Gracias por el sacrificio vicario de Cristo, es que tú y yo tenemos esperanza. El sacrificio de Jesús, como el Cordero de Dios, hermanos, es fundamental para entender la redención. Su vida, muerte y resurrección nos ofrecen un camino hacia el perdón. ¿Has contemplado últimamente la trayectoria de la salvación? Bueno, si vas al santuario terrenal, vas a ver cuál fue la trayectoria de Cristo. Y la veremos en los próximos temas. Veremos al agua de vida eterna. Veremos el pan de vida. Veremos la luz del mundo. Veremos las oraciones intercesoras. Veremos el velo que nos separa. Y veremos el asiento de Dios. Estos eran una figura del porvenir, de todo el caminar del pecador arrepentido, de toda la trayectoria a través de toda su vida. Justificación por la fe, santificación por la fe y glorificación por la fe. Oh, estimados, ¿tú deseas ese camino al perdón? Aquel que transforma nuestra relación con Dios y brinda esperanza a la humanidad perdida. Mira, la Biblia dice que Jesús es el sacrificio supremo, sublime, y que su muerte hace que los creyentes sean limpios para siempre ante Dios, como lo explica Hebreos 9. Oh, amigo que me escuchas, ese sacrificio, esa sangre vicaria de Cristo está a disposición de todo el mundo. No interesa de qué credo, de qué lengua, qué color de piel, qué raza eres. Cristo es el Salvador de todos. No de la raza blanca solamente, no de aquella mayoría moral o del cristianismo nacionalista, sino Cristo es de todos, aquellos que están en África, aquellos que están en América, aquellos que están en Asia, no solamente aquellos que están en Alemania o el norte de Europa o en Estados Unidos. No, Cristo es un Salvador que no ve colores, que trasciende todas esas barreras que la política pone. Cristo es de todos. Entonces, vemos nosotros que de esta manera se confirma así la superioridad del ministerio de Cristo. Claro, ya se ha demostrado que sobresale porque se lleva a cabo en un más amplio y más perfecto tabernáculo. Cuando había de 1 millón a 2 millones de judíos en el desierto y veían la columna de fuego, y veían que Dios descendía en el lugar santísimo, a donde se colocaba en la forma de la Shekinah, la presencia de Dios. Nada más se podía entrar en el lugar santísimo en el 7º mes, 10º día, en el Yom Kippur, en el día de la expiación, el día del gran juicio terrible. Amigo que me escuchas, toda esta trayectoria del tabernáculo terrenal comienza con el sacrificio cruento de Cristo en la cruz del Calvario. Amigo, vuelvo a reiterarlo, hay poder en la sangre vicaria de Cristo Jesús. Nadie te puede perdonar pecados, aunque te diga alguien del clero, un pastor, un reverendo, un sacerdote, yo te absuelvo de todo pecado. Él no tiene derecho a hacer eso. El único que tiene derecho es Cristo Jesús, de perdonarte, el Padre y su Hijo. Él es el sustituto perfecto para ti y para mí. Entonces,
ahora se demuestra su superioridad, porque la sangre necesaria para sus servicios era la del Hijo de Dios, en contraste con la sangre de animales que no podían perfeccionar a nadie. Cuando el pecador venía y oraba y ponía sus manos en el animal, él decía las palabras: yo te transfiero mi culpa, líbrame de toda mi culpa. Oh, estimados, qué maravilloso plan que Dios había creado. Amigo que me escuchas, Cristo no necesita ofrecer repetidos sacrificios para continuar, como sumo sacerdote en el santuario celestial. Él ya lo hizo una vez. Por eso ahora no es necesario hacer sacrificios de animales. Pero para aquel que no acepta a Cristo como el sustituto y el Salvador, esa persona tiene problemas. Esa persona está buscando de que se vuelva a reintegrar el servicio del continuo, el tamid, para volver a sacrificar animales, porque no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Ahora, la palabra lutrosis en el griego, o lutrosis, y es muy relevante porque esa palabra tiene que ver con rescate, liberación, intercesión, alguien que toma el lugar tuyo en la pena de muerte. Entonces, Cristo vino a ser lutrosis por ti. En el griego original del Nuevo Testamento, es la manera que se describe al Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Sabes? Durante el sistema de sacrificios se concedía el perdón de los pecados teniendo en cuenta la sangre del Cordero de Dios que sería derramada algún día por ese pecador contrito, penitente, que estaba delante de un sacerdote. Pero los propios sacerdotes, los propios líderes de Israel no reconocieron al que tenían delante de ellos. Delante de ellos. Era el propio Cordero. Por eso Juan el Bautista fue temido, porque el pueblo de Israel en sí, en ese momento, los que estaban en Judea, aceptaban que Juan el Bautista era un profeta. Le tenían miedo porque él estaba anunciando la venida del Mesías. Ay, estimados, una cosa es querer ver la segunda venida de Cristo, y otra cosa, estimados, es vivir lo que queremos. Queremos, pero no todavía. Porque quiero tener esto, quiero hacer lo otro, quiero comprarme otra casa, quiero comprarme un mejor carro. Queremos, pero no vivimos lo que decimos. Entonces, vemos nosotros que la sangre de los animales no tenía intrínsecamente poder para perdonar los pecados. Su oficio era simbolizar la muerte del futuro Cristo por los pecados del mundo. Pero cuando lo tuvieron al Mesías, lo rechazaron. Le hicieron la vida de cuadritos. Si Jesús no hubiera dado su vida, el perdón que se ofrecía bajo el primer pacto no hubiera tenido ninguna validez. Mira, amigo, que me escuchas, la recepción de la herencia dependía del sacrificio de Cristo. ¿Entiendes? Si Él no hubiese ofrecido su vida, habría sido vana la esperanza de los que estaban bajo el antiguo pacto. Cada sacrificio de animales anticipaba el supremo sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cuando el pecador entraba al primer lugar del santuario, él se encontraba con el sacrificio cruento del Mesías que lo iba a capacitar para el largo camino hacia la eternidad. ¿Sabes? Cuando Juan el Bautista notó que Jesús se acercaba, dijo que Jesús era ese mismito cordero que estaban esperando. Y ese cordero era el verdadero que quita el pecado del mundo, que tiene propiedades salvíficas. Juan 1:29 así lo afirma. Ahora, debemos entender que Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios. O sea, el Cordero de Dios, no tu Cordero, sino el de Dios. El símbolo que hace resaltar la inocencia de Jesús y su perfección de carácter es el Cordero. Y por ende, la naturaleza vicaria de su sacrificio hace recordar el Cordero Pascual de Egipto, mis hermanos, que claramente simbolizaba la liberación del yugo del pecado. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, mis hermanos. ¡Ay, qué hermoso!, ¿no es cierto? Pero Él no se quedó colgado en la cruz como algunos tienen un crucifijo o una tremenda cruz de oro colgando desde el cuello. La cruz de Cristo está vacía porque tu Redentor vive. Él vive. Él no cuelga de ningún cuello. Él vive y viene pronto a buscar a los suyos. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Sabes? Solo en virtud de que el Cordero de Dios no tenía pecado, Él podía quitar nuestros pecados. Debido a que la carga de pecado era demasiado pesada para que la lleváramos nosotros, Jesús vino para levantar la carga de nuestras vidas destrozadas, amoladas. ¡Ay, ay, ay! Lo que Cristo hace por nosotros. Nada más siéntate a meditar, recapacita lo que Cristo en la semana pasada hizo por ti. ¿Te lo mereces? Tal vez no. Pero Él igual te ama porque para Él tú vales mucho. Vales tanto que Él descendió y dejó su trono y se encarnó para salvarte a ti y a mí. Unos piojitos que somos en el universo. Él ama su creación. Él no quiere que alguien se pierda. No, mis hermanos, pero si se van a perder millones, es porque esos millones eligieron el camino de la perdición, no porque Él quiso, sino porque ustedes, porque yo o porque la multitud quiso. Amigo que me escuchas, la luz del Cordero de Dios nos guía en momentos de oscuridad. Su sacrificio no solo nos ofrece perdón, sino que también nos invita a vivir en su amor y gracia. ¿Sabes? A través de su ejemplo, aprendemos a perdonar, amar y servir a los demás. Fíjate, perdonar, amar y servir. ¿Lo has practicado últimamente? Al aceptar su sacrificio, encontramos propósito y dirección en nuestras vidas. Ay, hermanos, amigos, radioescuchas, televidentes, quien seas tú, por la plataforma que lo estés escuchando o viendo, debes reconocer cada día somos llamados a ser reflejos de esa luz, la luz de Cristo, compartiendo su mensaje de esperanza y redención con un mundo que anhela paz y sanación, pero que los políticos no pueden ofrecer eso. El Cordero de Dios simboliza la pureza y el sacrificio. Su entrega es un acto de amor que nos provee redención y esperanza.
¿Sabes cómo? Ofreciendo un camino hacia la salvación, un camino seguro, no lleno de comodidades como algunos esperan, no lleno de lujos, porque el camino de Dios es, ¿sabes? Es angosto. No todos pasan por él. Satanás ofrece el camino ancho, la puerta ancha, todos los lujos, todas las tentaciones, pero el camino de Dios es sufrido. Pero es el camino de la salvación. La recompensa está allá, no aquí. El Cordero representa la conexión entre lo divino y lo humano, mi hermano. ¿Sabes? El sacrificio del Cordero nos recuerda la importancia de la fe y la confianza en Dios por medio de su gracia. A través de su sacrificio somos invitados a adoptar un estilo de vida centrado en el amor y la comprensión. Amigo que me escuchas, este simbolismo nos llama a reflexionar sobre nuestras propias vidas y cómo podemos ser agentes de cambio, llevando su luz y amor a aquellos que nos rodean. ¡Qué privilegio!, ¿no es cierto? ¡Qué diferente sería este mundo! Ahora, quiero llevarte a algunas citas relevantes que vamos a leer tú y yo juntos. La primera se encuentra en Joyas de los Testimonios, página 291. Dice así: todos los que desean entrar en la ciudad de Dios deben poner de manifiesto al Salvador en todo trato que tengan durante esta vida terrenal. Así es como los mensajeros de Cristo serán sus testigos. Deben dar un testimonio claro y decidido contra toda mala costumbre y enseñar a los pecadores el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A todos los que le reciben, Él les da poder de ser hechos hijos de Dios. La regeneración es el único sendero que da acceso a la ciudad de Dios. Este sendero es estrecho y la puerta por la que se debe pasar angosta. Sin embargo, por este camino debemos conducir a hombres, mujeres y niños, enseñándoles que para salvarse deben poseer un corazón y espíritu nuevos. Los antiguos rasgos de carácter hereditarios deben ser vencidos. Los deseos naturales del alma deben cambiar. Toda malicia, toda mentira, toda calumnia deben eliminarse. Debe vivirse la vida nueva que nos hace parecer a Cristo. ¿Te das cuenta? Y también en el libro Patriarcas y Profetas, página 54, añade: para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre o las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, tembló al pensar que su pecado haría derramar la sangre del inmaculado Cordero de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se maravilló de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. No basta comprender la amante bondad de Dios, ni percibir la benevolencia y ternura paternal de su carácter. No basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor
El apóstol Pablo veía todo esto cuando exclamó: consiento en que la ley es buena, la ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Mas en la amargura de su alma, agonizante y desesperada, añadió: soy carnal, vendido bajo el poder del pecado. Ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo, y dijo: oh hombre infeliz que soy, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Me detengo. Dios te está diciendo a ti, por medio del salmista, que tiene que haber un reconocimiento de cambio de dirección. Tienes que admitir la necesidad que tienes de Cristo en tu corazón. Pero la cita sigue y nos termina diciendo de que Cristo es la solución. ¿Has probado esa solución? ¿Has recibido tú la vacuna, sí, contra el pecado? ¿Has recibido tú el antídoto contra el pecado? Bueno, esa es la pregunta más importante. Oremos para que Cristo te pueda cambiar, me pueda cambiar a mí y me dé el poder de la fe, el poder de la gracia en mí. Padre que moras en los cielos, necesito más del Cordero que quita el pecado del mundo. Necesito más de tu Hijo. Perdona, Señor, nuestras faltas y aumentanos la fe. Esto te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. La Voz de la Esperanza te agradece desde ya por todo tu apoyo, por tus oraciones incondicionales y también por tus ofrendas que tanto necesitamos para seguir predicando el Evangelio. De nuestra parte te decimos a ti y a los tuyos que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz